Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Así, con este saludo, hemos comenzado muchas jornadas de investigación, muchas horas de misterio y muchísimos temas, documentos, historias, testimonios que sobre todo y ante todo tienen que ver con nuestra necesidad de buscar para aprender, buscar para adquirir conocimiento. De verdad que es un orgullo, sinceramente se lo digo, formar parte ya de una colección que puede resumirse y considerarse como algo inmortal. Y digo esto porque da igual el tiempo que transcurra, los años que pasen, alguna persona de las que ahora mismo me está viendo podrá recuperar nuestras historias. Y con ellas me gustaría pensar que algo mucho más que los enigmas y fenómenos inexplicables. Me gustaría soñar con que mucha gente recordará nuestras aventuras como un ejemplo de aproximarse a una televisión diferente, distinta, con un empeño de todo un equipo de profesionales, más de 40, que han intentado, dejándose el alma, contar lo que casi nadie les cuenta. Por eso también hay que dar las gracias. Durante mucho tiempo hemos conseguido que su apoyo, que su aliento insuflando las velas de nuestra nave del conocimiento, siga siempre con rumbos ilusionantes. Hay muchas personas que piensan que Cuarto Milenio es un programa para asustarse, un programa de terror. Sería una pena, nada más lejos de mi intención personal, porque en todo este tiempo me he dado cuenta que todo el equipo ha sentido ese extraño fenómeno de la transformación. Estoy seguro de que no somos los mismos, como tampoco son los mismos ustedes. Hemos probado ese pecaminoso elemento que es la sensación de buscar, de conocer, el ansia de ir siempre más allá. Y nos hemos convertido en adictos a algo que creo que es muy positivo. Ver la otra cara de las cosas, dudar de todo y saber que el misterio no solo se reduce a fenómenos sobrenaturales o paranormales, que están muy bien, sino que hay mucho más en nuestra historia, mucho más en nuestras biografías, mucho más en la ciencia de vanguardia, mucho más en la arqueología, en la antropología, en la leyenda. La nave del misterio Cuarto Milenio, si algún día pasa la pequeña gran historia de la televisión, será sobre todo porque considera que el misterio es algo mucho más amplio, que nos rodea, que está ahí y que con buena intención y buen corazón uno es capaz de sentirlo. Han sido horas, han sido cientos de testimonios, cientos de entrevistas y cientos de lugares visitados. Y en esta colección nos unimos a un gigante de la comunicación como es el diario El País, rompiendo muchos paradigmas, quebrando, también hay que decirlo, déjenme decirlo, la intención de mucha gente que quiere que de esto no se hable, que de esto no se cuente, y que muchas veces y durante demasiado tiempo hablar de misterio ha sido esbozar una sonrisa socarrona. Esta temporada que recordamos de Cuarto Milenio ha sido avalada por 100 científicos, 100 catedráticos, 100 biólogos, químicos, astrónomos, personas de la ciencia que, embarcadas en esta nave del conocimiento, han dicho que sí a la búsqueda. Como digo, a enfrentarnos a un mundo que es maravilloso y que todavía tiene muchas sorpresas por descubrir. Con esa intención, con ese espíritu que es la de nuestra nave, nosotros embarcamos tanto en mares profundos y sinuosos como en el espacio sideral. Lo hacemos todos juntos. Repito mi consideración, mi aprecio y desde luego vuelvo a darle las gracias. Este momento, en esta colección, era necesario hacerlo. Gracias por su apuesta. Gracias por permitir que sigamos contando lo que nadie cuenta. Comienza el viaje. ¿Y qué les parece si para empezar esta aventura, que va a mantenernos unidos durante muchas semanas, comenzamos con una que, curiosamente, tiene que ver con mi tierra? Hagamos un poco de patria misteriosa y viajemos hacia Vitoria. ¿Por qué? Porque ahí nos hemos encontrado uno de los casos más extraños de los últimos tiempos. Empezó como un rumor, pero cuando se inició la investigación nos dimos cuenta, como tantas otras veces, que había mucho más. Les añado que ha pasado el tiempo y en la ciudad de Vitoria, en la capital del País Vasco, muchísima gente ha descubierto todo un pasado de piedra, todo un pasado histórico completamente desconocido en el corazón de la ciudad, gracias a lo que podía ser una anécdota, sí, la investigación de la historia de un niño que
quizá ya lleve mucho tiempo fuera del mundo de los vivos. Un niño que muchos funcionarios decían ver. Un niño que botaba una pelota o que lloraba. Un niño que llegó a ser bautizado como Andresito. Esta es su historia. Una vez más, un edificio oficial levantado sobre las ruinas de un convento es protagonista de escalofriantes testimonios. Una vez más, un equipo de Cuarto Milenio se desplazó hasta el lugar para arrojar algo de luz sobre esta historia de presuntos encuentros con lo sobrenatural, de objetos que se desplazan solos, de sombras que aterrorizan. Quizá la historia de entes de otro mundo que hubieran quedado atrapados en el nuestro. La historia del fantasma de un niño, Andresito. Antiguamente en este enclave se alzaba un imponente convento de frailes franciscanos que fue fundado por San Francisco de Asís. Inexplicablemente sería demolido en 1930, dando paso a un inmenso solar. Hasta que en 1960 se construyera un complejo de edificios oficiales. Ahí comenzaba la otra historia de este lugar. Se dio la paradoja de que después de tanta prisa por dinamitarlo, bueno, pues aquello se quedó durante prácticamente 2 décadas siendo pues, un solar abandonado en el que no se construyó nada. Posteriormente, sobre el año 1955, se iniciaron las obras de lo que posteriormente fue pues, el Palacio de Justicia y Palacio de Hacienda, y en 1960 fue inaugurado. Hoy tienen aquí sede la delegación del gobierno, una comisaría de Policía Nacional y la antigua delegación de Hacienda. Sin embargo, a los pocos años de su construcción, comenzarían a desencadenarse fenómenos sin explicación. Hay testimonios de compañeros que me decían de todo tipo de sucesos, desde una lámpara de araña que empieza a moverse sola, puertas que se abren, grifos que dan agua sin que se hayan abierto, luces que se encienden, sombras, sonidos, todo tipo de situaciones. Julio Corral trabajó en los años 90 como vigilante de seguridad en la delegación de Hacienda. Desde luego, para mí el más impactante es el testimonio del vigilante, que junto a un policía nacional puede ver como un anciano con un niño de la mano bajan por la escalera, pasan delante de ellos, se meten en una sala y desaparecen en ella. Desde luego, ver eso tiene que ser impresionante. El interior de la delegación de Hacienda es un entramado laberíntico de pasillos, escaleras, habitaciones y salones. Pero lo que de día es un trasiego constante de ciudadanos y funcionarios, de noche se transforma. Se cuentan por decenas los testimonios de personas que aseguran que en plena oscuridad se han topado con la figura de un niño pequeño, de unos 10 años, vestido con una especie de batín de color blanco que aparece y desaparece. En ocasiones, el ruido de una pelota lo precede. El personal nocturno, en un intento por mitigar el miedo, decidió bautizarlo con el nombre de Andresito. Nadie sabe exactamente por qué. El primer encuentro documentado tendría lugar a finales de los 80. El protagonista fue un vigilante, en pleno hall de entrada. Entonces este hombre, asustado, les dio el alto, había una indiferencia total, pasaron de largo. Él, asustado, avisó a la Policía Nacional, que está al lado de la delegación de Hacienda. Entraron dentro para registrar el edificio y se dieron cuenta de que no había nadie, que estaban completamente solos, ¿no? A partir de entonces habría muchos más encontronazos con el siniestro niño de las noches de Hacienda. Una madrugada cualquiera, pasadas las 12, otro vigilante regresaba a su puesto de hacer la ronda nocturna. Se encontraba tranquilo. El paseo rutinario había transcurrido sin sobresaltos por los lóbregos pasillos. Sin duda, un duro trago a la luz de una linterna. Aunque, en un instante, todo cambiaría. Como un sonámbulo de otro mundo, el espectro de Andresito descendía con la mirada perdida por las escaleras del hall. El vigilante le dio el alto, desenfundó su arma, apuntó y disparó a quemarropa. Al menos 2 detonaciones retumbaron en las entrañas del edificio, y el espectro se esfumó a escasos metros de él cuando estaba a punto de tocarlo. Presa del pánico, el vigilante salió despavorido a la calle con el gesto desencajado.
este grave incidente no trascendería jamás. Efectivamente se redactó un informe y el asunto se archivó bajo un silencio sepulcral. Para evitar escenas de histeria colectiva, se decidió prescindir del personal de seguridad nocturno. El edificio sería vigilado desde Bilbao con circuito cerrado vía internet, pero las frías cámaras infrarrojas también captaron lo imposible. Ante los incidentes denunciados por la presencia del niño, por las noches ya no quedaría nadie más haciendo las vigilancias. Como si quisiera mostrarse a toda costa, las apariciones variarían en su horario. Antes de las 10, el personal de limpieza empezaría a ser testigo de aquel fenómeno. Al principio lo achacan a despistes, como decía antes, pero luego se dan cuenta de que pasa con demasiada frecuencia, ¿no? Pues dejar un objeto en un sitio, aparecer en otro, objetos que aparecen en el suelo. Recuerdo el testimonio de un vigilante que se encontró una serie de bancos cruzados en medio de una habitación de Hacienda cuando él anteriormente había hecho la ronda media hora antes y esos bancos ahí no estaban, ¿no? Aquí, entre la parte trasera de Hacienda, la delegación del gobierno y un bloque de viviendas, se alzan las últimas ruinas de lo que en tiempos fuera el convento de San Francisco. En Vitoria casi nadie sabe de su existencia, pero estas piedras han visto pasar 800 años. Posiblemente ellas tengan las claves ocultas a este enigma. Bueno, empezó todo por una capilla que en el año 1214 se dice que fundó en persona el mismísimo San Francisco de Asís a su vuelta de una peregrinación en Santiago de Compostela. Sobre ese núcleo primigenio se fue formando, sobre todo a raíz de 1296, por una donación testamentaria de una importante noble de la época, Berenguela Lope de Haro. Entonces, esta mujer dejó toda su fortuna en herencia para que se hiciera una gran iglesia y ser enterrada en ese lugar. En ocasiones, los documentos emergen desde las profundidades de los archivos para arrojar algo de luz. Tanto Enrique, Julio como Antonio se reunieron para investigar juntos el asunto. Buceando en los archivos alaveses, dieron con el testamento de esta infanta de Castilla. El mensaje era claro, pero su última voluntad, finalmente, se incumplió. Concretamente llama la atención en el caso de esta noble que lanza una maldición para el caso de que alguien impida su última voluntad, que fue que allí en ese lugar permaneciese una iglesia en la cual ella estuviese enterrada. Puede que este sorprendente documento no tenga nada que ver con Andresito, pero en la historia de la parapsicología se han registrado cientos de casos como este. Parece ser que aquellos edificios construidos sobre las ruinas de templos, viejas fortalezas o lugares donde el sufrimiento y la muerte fueron protagonistas, parecen cargarse de la energía de sus moradores. Aunque hoy día no exista explicación racional, la realidad es que suceden. En la última década, los vecinos del patio tras la delegación de Hacienda también han sido testigos de ellos y por primera vez hablan en público. Sí, se le oye, como cuando un niño está en un patio corriendo, que están saltando y se les oye correr. Pues eso oyes correr, jugar, y como si estarían con una pelota o algo. Luego, durante el día sí que hemos oído alguna vez como que dan con una pelota en la pared. Mi madre lo ha oído, yo lo he oído, como si estarían jugando, pero a la noche es un ruido como si estaría un niño en un patio, como cuando están los críos en un patio en un colegio. José María Espina lleva trabajando desde hace casi 40 años en esta pastelería histórica de Vitoria. La taona en la que trabaja todos los días, desde las 4 de la madrugada, da al mismo patio, justo en la parte trasera de Hacienda, junto a las mismas ruinas. Pues que hay un fantasma en el patio y algo sí que debe de haber por los hechos, por lo que se ve y por lo que dicen los vecinos, vamos. ¿Qué es lo que comentan? Los vecinos de que ven sombras, que es un ruido muy fuerte. Y luego aquí en el taller yo ya he visto sombras que estoy trabajando y se cruzan. De las menos, pero se ven. Pero su testimonio aún va más allá. En pocas ocasiones, pero se han movido los objetos. Dejar una polvera, una lustrera, en un sitio y aparecer en otro. Estando yo solo trabajando. Porque si están mis compañeros, pues igual
Luego te dice, pues la ha movido o la ha cogido otro, ¿no? Pero estando yo solo me ha sucedido eso. Esta es la extraña historia de Andresito. Ilusión óptica, leyenda mantenida por el miedo, sugestión colectiva. ¿O algo más? Quizá algo que nos da miedo reconocer que existe. Algo parecido a un niño perdido que deambula entre dos mundos. Alguien que intenta reclamar nuestra atención mientras nosotros miramos hacia otro lado. Algunos grandes sabios han afirmado, desde el inicio de los tiempos casi, que el misterio, lo que llamamos misterio, es una especie de universo, de pequeño gran teatro que abre su telón solo en determinadas ocasiones y a determinadas personas. Yo creo que esa esfera, ese mundo, es muy cercano a los niños. Quizá por eso les dedicamos este primer número de nuestra colección de Cuarto Milenio, porque ellos siguen teniendo una pureza, una especie de conexión con el mundo fantástico, y a veces, también hay que decirlo, son protagonistas de los hechos más asombrosos. Claro, hace mucho tiempo que hemos abandonado nuestra idea de la niñez, nos hemos convertido en personas adultas, muy preocupadas, con un sinfín de cosas terrenales, y nos hemos olvidado esa sensación de preguntarnos por todo, de intentar ver las cosas con otra óptica, y en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, de enfrentarnos a enigmas que están ahí, y que de pronto, cuando cumplimos 5 o 6 años, abandonan nuestro pequeño gran universo. Ahora que miraba mis cuadernos de campo, me acordaba de un niño, y lo hacía porque en los últimos tiempos más de 1000 veces me han preguntado en entrevistas: oye Iker, ¿cuál es el caso que más te ha impresionado? Destácanos uno. La prensa somos así y siempre queremos uno. Y es muy difícil, cuando uno lleva toda la vida en esto, ha recorrido muchos lugares y ha hablado con muchas personas. Pero cuando he hecho un esfuerzo, siempre ha venido a mi memoria, no sé bien por qué, la historia de un niño. Un niño que vino aquí y que estuvo con nosotros. Se llama Martín Rodríguez, y digo se llama casi de milagro, porque el misterio estuvo a punto de arrebatarle la vida. Todo ocurrió el primer día de octubre de 1977. Y les confieso una cosa, cuando empecé a investigar esta historia hace ya más de una década, yo pensaba, bueno, estaba convencido de que nos encontrábamos ante una leyenda urbana. Una leyenda que se contaba en los viejos pueblos de las planicies castellanas y que decía algo así como: un niño le tiró una piedra a un extraño objeto, este objeto envió una energía y aquel niño se convirtió en una especie de enfermo permanente que incluso fue sometido a operaciones de vida o muerte durante más de 15 ocasiones. Bueno, ¿cómo me quedé cuando conocí al niño, cuando vi sus heridas, cuando conocí a los doctores y cuando vi los informes médicos? Esta es una historia complejísima, este es un testimonio valiente, este para mí es un ejemplo de que el misterio existe. Y aunque se pueda pensar, a veces, que los más grandes misterios surgen precisamente del cerebro, yo creo que delante del niño Martín Rodríguez, aquella tarde en Tordesillas en 1977, había algo que quizá no sea de este mundo, algo que representa el misterio. 1 de octubre de 1977, Tordesillas, Valladolid. Un día como otro cualquiera en la vida de un niño de 7 años llamado Martín Rodríguez. Tras una jornada de colegio, el muchacho recoge su merienda y se va apresurado para jugar con sus amigos a un descampado próximo a su domicilio. El juego elegido es el bote la malla, una especie de escondite muy popular en la región. Son las 8:30 de la tarde. Martín, junto a su inseparable amigo Fernando, sale disparado en busca de un refugio. Corretean por las callejas de la barriada de San Vicente, mientras las voces de sus compañeros de juego se pierden en las últimas sombras del atardecer. El lugar elegido se encuentra casi a las afueras del pueblo, el viejo corral abandonado. Mientras caminan rodeando el desvencijado muro de adobe, Martín, en un acto instintivo, coge una piedra del suelo y la lanza por encima. Lo que escuchan un instante después les deja helados. Un sonido metálico impropio del lugar surge al otro lado, como llamándoles. Martín, invadido por la curiosidad, corre hacia el interior del corral. Cuando cruza el umbral de la vieja puerta, no da crédito a lo que tiene ante sí. Algo resplandece al fondo, junto a la pared. Es una enorme lágrima luminosa que parece flotar irradiando todos los recovecos.
y deslumbrando por completo al niño. De pronto, un hilo de luz brota del objeto e impacta en el abdomen de Martín. Es un haz que parece sólido, que lo engancha como si fuese un anzuelo. El chico trata de zafarse, pero le resulta imposible. Fernando asiste aterrado al incidente, paralizado por el miedo, hasta que trata de arrastrar a su amigo, que ha quedado obnubilado. Martín comienza a marearse. Sus pupilas se dilatan y en unos segundos cae desplomado al tiempo que el objeto se eleva lentamente para perderse en las alturas. Hay sucesos que pueden marcar la existencia de una persona. A Martín Rodríguez Rodríguez, su encuentro con la lágrima luminosa no solo le marcó la vida, sino que casi se la quita. Esta historia circuló durante los años 70 por toda Castilla, convirtiéndose en una leyenda popular. El niño agredido por un ovni era algo increíble para ser cierto. Sin embargo, el caso tuvo lugar y esta noche queremos conocer a su protagonista. Esta noche vamos a romper el secreto, un secreto que lleva demasiados años larvándose, el secreto de quién era ese muchacho y qué le ocurrió de verdad. Martín Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, gracias por estar aquí conmigo y por hablar y por contar. No debe ser fácil, ¿verdad? Pues no. ¿Qué has sentido cuando veías a esos niños haciendo la recreación de nuestros compañeros? Pues retroceder un poco el tiempo atrás. Más o menos tal y como fue en su día. Sin embargo, Martín, hay una cosa importante y me gustaría que los telespectadores de Cuarto Milenio lo supieran. En el lugar de los hechos se encontró tierra que estamos viendo en imagen, tierra combustionada a altísimas temperaturas. Olegario García Vega, un minero que estaba cerca de aquellas casas, llega con tu padre a recoger aquella tierra que había quedado quemada después de que aquel objeto desapareciese, ¿no? Sí, era una amistad de mi padre, un antiguo minero, que por cierto en una de mis operaciones coincidí con él en el hospital, causas pasaban a él, tal, y sí, se recogió esa tierra. Bueno, yo entendía poco, porque un niño de 8 años, entonces ignoras muchas cosas. Y tierra oscura, tierra negra. Muy negra, sí. Más negra que lo que pueden hacer las cenizas de cualquier lumbre o que prepares. ¿Qué es lo último que recuerdas, Martín? En la recreación hemos visto que tú prácticamente hay un momento en que pierdes la conciencia, te recogen. ¿Qué pasa después de las imágenes que nos ha proporcionado nuestro realizador Jorge Blas? ¿Qué ocurre después, Martín, de que aquel objeto se marcha? Sí, yo lo que recuerdo es pues el haz de luz, volver un poco la vista, ver el haz de luz, sentirme pinchado pues como cuando pinchas ¿Por dentro? Sí. ¿Algo te enganchaba por dentro? Sí. Y no poderme mover. Y luego ya, bueno, pues despertar, pues era vísperas del fin de semana, si era jueves o viernes, ahora exactamente no recuerdo muy bien, el domingo en la cama, y por cierto, con mucha gente allí, muchos interesados, agobio en la familia. Agobio en la familia. En la intimidad, el timbre de casa continuamente sonando, qué me había pasado, qué ocurría, unos no sé si era interés de verdad, otros si era curiosidad. ¿Y tú sentías ya dolor? ¿Qué sentías en tu cuerpo? En mi cuerpo pues, yo empecé a sentir dolores de cabeza, vómitos, me llevaron, bueno, me bajaron los típicos médicos de cabecera a ver a casa, y el primer diagnóstico que se me daba, pues, que no estaba en mis cabales. Cosas de niños. Un niño... Una pues, fantasía. Una fantasía. Como las que muchos niños, pues oye, supuestamente un niño con 8 años tiene fantasías, pero yo le puedo asegurar que... que lo que estaba viviendo era verdad. Martín, ¿cómo veías aquel objeto? ¿Qué recuerdas ahora mismo si te digo el objeto, la penumbra, el corral sin techos, tú allí con otros amigos? ¿Qué ves? ¿Qué recuerdas ahora? ¿Qué era? Bueno, pues veo una bola en forma de lágrima, muy puntiaguda, de unos, no sé, así más o menos
unos 4 o 5 metros de altura, oscuro, como el plomo. Como el plomo. Más o menos, sí. Oscuro, un gris plomo oscuro. Una puerta cuadrada, aproximadamente de 1,50 m por ahí, más o menos. 3 patas. Las patas comprendían en unos bastidores, como si fueran pues las torretas estas que hay ahora de la electricidad. Unas bases cuadradas y unos tubos. Yo supuse siempre que eran tubos de escape. A ti una luz te incide y te deja ahí enganchado en el abdomen, pero lo que ves no es algo que sea solo luminoso, es un aparato, algo sólido. Es un aparato, sí. Tenía 3 círculos arriba, 3 ventanas, 3 tipos de ventana. Como digo, los tubos y una luz que lo rodeaba, una luz fina, muy luminosa, pero de muchos colores a la vez. Y de ese objeto sale el haz de luz. De ese objeto, de esos tubos, salieron varios haces de luz y uno de ellos pues, me cogió a mí. ¿Notas calor? No, simplemente noté un golpecillo y pues cuando me entró, que por cierto era como si fuera polvo, pero yo me sentía agarrado con él y paralizado. ¿Llegaste a tocar el haz de luz? La persona que venía conmigo no lo agarraba, le pasaba las manos. O sea, pues, el niño que venía contigo intentó quitarte eso. Intentó quitarlo, no sé, yo creo que fue el reflejo, el momento es el ver eso y querer quitarlo. Y aquello después se eleva y se va. No, esto fue el haz de luz. Yo todavía pude ver cómo me atravesaba, porque la cabeza sí que la podía mover, el cuerpo no. Ahora, mal no me sentía, simplemente no me podía mover. Y todavía logré ver que eso de repente se quitaba, se empezó el aparato a quitar la luminosidad. Por cierto, las puertas las tenía abiertas. Cuando se quitó la luminosidad, lo cerró, se cerraron las puertas. Empezó a envolverse como en un humo, en un polvo. Se recogió las patas, se quedó suspendido un ratito en el aire, así como 10 segundos, se elevó un poco y de repente se fue. Ya no me acuerdo de más. Luego ya, pues... ¿Quién te recoge? Hombre, según mi familia, porque yo no me acuerdo quién me recogió, yo no recuerdo más ahí. Yo ya recuerdo, pues, estar el domingo, sé que era domingo, ahí en la cama, y con la multitud de la gente, ¿qué te ha pasado? Golpecitos en la cara, Martín, ¿qué te pasa? Mis padres, por favor, sálganse de aquí y tal, lo típico. Y luego preguntarme en la intimidad, pues, qué es lo que había pasado. Los primeros que supieron lo que había pasado, pues habían sido mis padres. La realidad de aquello, me acordaba perfectamente. Tu padre llegó a pensar, yo hablé con él, que estabas prácticamente muerto cuando te vi allí tumbado. Sí. Luego me bajó a casa a ver el médico de cabecera, bueno, entonces era médica, no voy a decir nombres, y me estuvo hablando conmigo. Yo tenía la cabeza que me estallaba, como si me estuvieran pegando martillazos dentro de la cabeza, y unas náuseas de vomitar, o sea, lo que era todo el cuerpo descontrolado. Y empiezas a perder la visión, Martín, empiezas a perder la visión. Perdón. Sí, luego noté, bueno, primero me dijo médico de cabecera delante de mis padres que yo no estaba en mi sano juicio, que tenía que verme un psiquiatra, y luego, al poco tiempo, pues no sé si pasaron 15 días, un mes de esto, empecé a perder la visión. Yo notaba, pues, que yo miraba a mis padres, o a lo que mirara, y de mitad para abajo no veía, veía solo de mitad para arriba. ¿Era un corte en la visión? Sí, un corte. Esto como cuando se cierra una pantalla de la tele, yo miraba a una persona y del pecho para abajo no la veía, el del ojo derecho. Claro, mis padres tomaron cartas en el asunto, lo típico, me llevaron a los médicos, al oftalmólogo,
y me dijeron que me hacían falta gafas para poder ver. Mucho aumento, por cierto, en el ojo derecho. Y a mí me ponían los aumentos, me probaban los aumentos y yo no era capaz de ver. Yo siempre decía que veía cortado. Y también el oftalmólogo dijo que me llegó a decir que no tuviera tantas fantasías, porque claro, yo mientras me miraban lo contaba, soltaba cosas. ¿Y cuándo llega el primer ingreso en coma o la primera operación grave ya, cuando la cosa empieza a empeorar dentro del organismo? Yo empecé a dejar de ver, otra vez fuertes dolores de cabeza, desvanecimientos, hasta que ya una noche, como otras cuantas, pues, me eché en la cama después de cenar. Me dolía la cabeza muchísimo, claro, mis padres preocupados porque sabían lo que había, y al día siguiente ya no desperté. Entonces, eso es lo que hizo, pues, levantar la alarma de a ver qué es lo que me estaba pasando. Ya recuerdo, pues, otra vez en el hospital, despertar, pues no sé si fue a los 15 o 20 días, me habían operado, no sabía de qué, mis padres tampoco sabían de qué. ¿No les decían qué tenías? No decían que tenía, simplemente me diagnosticaron una hidrocefalia, del cual hoy día tengo una válvula metida en el cerebro, un conducto artificial que me baja hasta el vientre. Las marcas de esta historia, Martín, incluso me permitiste fotografiarlas en su día. En tu cuerpo hoy en día hay secuelas de esta fantasía, entre comillas, según los médicos. 14 operaciones, 14. Muchas de ellas, como hemos visto en los informes, con ingreso en coma, entre la vida y la muerte. 14 operaciones que imagino que a este nivel puede ser casi un desgraciado récord, ¿no?, en ese hospital de Valladolid. ¿Qué tienes en el cuerpo ahora mismo a raíz de esta historia, Martín? ¿Una operación? ¿Una especie de corte en herradura? Sí, tengo una especie de corte que está muy pronunciado, porque claro, me han abierto muchas veces, con lo que digo, una especie de válvula, se puede ver, marca. Sí, se ve perfectamente el tubo que te baja por ahí. Hasta lo que es los intestinos, pues para el riego, por eso en su día decían que no estaba en mi sano juicio. Y ¿Nunca habías tenido el menor problema hasta ese día? Nada. Me dijeron, no sé, que era un tumor cerebral. Y lo habían tenido que meter y tal. Y no había tumor, no había nada. Yo sé que a mí desde que me ocurrió eso, ya no volvió a ser nada igual. Por fortuna, Martín, y hay que decirlo, tú has superado esta historia perfectamente, lo estamos viendo, y son unos cuantos años de operaciones constantes, pero a los 6 años más o menos, al 83, ya se para esto, ¿no? Ya no hay más problemas. Sí, bueno, la válvula que me metieron, pues claro, este conducto que tengo metido aquí, entonces yo iba creciendo, como es normal, entonces se obstruía, pero bueno, se obstruía siempre más, no sé por qué. Me decían que era porque iba creciendo. Entonces esto es de silicona, se estira, y la primera vez que me operaron, a mis padres les dijeron que eso no me lo tendrían que tocar nunca ya, que acabaría ya. Claro, al volver más veces, pues yo no desprestigio el conocimiento médico, pero había cosas que no cuadraban ni encajaban. La sensación tuya, Martín, por mi impresión, es que nunca te han dicho claramente qué es lo que veían los médicos que tenías, ¿no? Pues no. Yo tengo que agradecer al hospital, me han atendido bien, siempre que he ido. Se me conoce allí perfectamente, hay unos informes, no dudo de la profesionalidad médica y tal, pero a mí nunca me ha quedado claro lo que me ocurría. Yo estaba parte de mi vida en el hospital. Mi madre siempre tenía hechas las maletas, por si acaso, porque sabía, a partir de la segunda o la tercera vez, se esperaba lo peor. Entonces... Se convirtió en una especie de calvario para la familia también, pero lo curioso, Martín, es que... Calvario y costumbre, Claro. ya costumbre, no quedaba más remedio. Martín, al final esta historia ocurrió, te marcó, lo superaste. ¿Qué crees que era eso? ¿Y por qué a ti? Yo insisto, hay gente que sigue estando ignorante de que estamos aquí solo nosotros. Y yo creo que eso no es verdad. ¿Crees que venía de fuera? Eso viene de fuera. Si yo, bueno, luego ya, según he ido creciendo, pues lees, ves, oyes comentarios, que si los rusos, no sé qué, tal, no sé, cosas, oyes cosas. No, eso no era de aquí.
eso no era de aquí. Y Martín, por último, yo te hice esta pregunta en aquel viaje mágico, los dos cayendo la noche en aquel descampado, ¿no? ¿Te gustaría volver a verlo? Hombre, pues no voy a decir ni que sí ni que no, simplemente que si hay que verlo, pues oye, pues... Pero que no te pasara igual lo que te ocurrió Exacto, después, ¿no? Exacto. Para poder decir a más de una persona, mira dónde está, esto es lo que yo vi. Esto es lo ¿Ves? que yo vi. Aquí está. Martín, un placer. Gracias, amigo, por esta noche. Gracias. Encantado, igualmente. Gracias. Ahora vamos a intentar analizar este caso tan especial para nosotros, tan humano, tan profundamente humano, y ustedes deben sacar su conclusión. Pero aquí hemos querido contar una historia que le ha podido pasar a cualquier otro niño que tuviese 8 años y que en un campo de Castilla se encontrase con algo que no sabemos por qué aparece, por qué no aparece, por qué hiere a una persona, en muy poquitos casos, pero los hay, y hay que analizarlos. Vamos a hacerlo aquí desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista puramente científico. El debate continúa, la historia de Martín Rodríguez y de ese objeto volante que se comportó de forma agresiva. No era leyenda urbana, la leyenda urbana está aquí y es de carne y hueso, en Cuarto Milenio. Es un caso impresionante, qué duda cabe. Un caso donde vuelvo a mirar los informes y me sigo sorprendiendo, porque no hablamos de un informe con ingreso en coma en la unidad de neurocirugía. Hablamos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, hasta 14 operaciones a vida o muerte. De este muchacho que, ¿por qué se encontró con eso? ¿Qué hace ahí esperándole? ¿Qué es lo que realmente vio? Vamos a intentar, nunca mejor dicho, arrojar luz y poner un poco de claridad en una historia que no es única, aunque sí evidentemente muy extraña dentro de la casuística de fenómenos más o menos curiosos o que se salen de lo normal ocurridos en nuestro país. Tenemos el privilegio de contar con un auténtico científico, y es que la ciencia también se interesa por investigar estos temas. Él es Miguel Babiloni, físico, ha trabajado 10 años en el apasionante y complejo mundo de la investigación nuclear. Actualmente se dedica a promoción, investigación de desarrollo e innovación de la administración pública. Y además hay una cosa, Miguel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Iker, que a mí me por parece invitarme. apasionante y digno de una gran valentía, tengo que decirlo. Estás haciendo una tesis doctoral que tiene que ver con estos asuntos, que no los descarta a la primera de cambio, sino que los investiga. Así es. Un tema apasionante, y espero además que el caso de hoy te pueda servir en tus estudios. Yo también lo espero, Iker. Opinión, Miguel, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, así a primera vista. A mí me ha parecido que Martín es sincero, es decir, que él cree lo que cuenta. En el mundo, en estos momentos, hay un catálogo de casos serio, elaborado por un ex de la NASA, el doctor Schwessler, que es una persona para mí seria. De los 300 y pico de casos que él tiene en cuenta en todo el mundo a lo largo de... 300 y pico, ¿eh? Sí, pero en general. A mí me merecerían fiabilidad o interés unos 80, 90, en todo el mundo a lo largo de 30, 40 años. Y los fenómenos de personas alcanzadas por haces de luz son tal vez de lo más interesante que hay. Seguro que una parte de esto, o algunos casos, pueden ser fenómenos meteorológicos mal entendidos, es decir, rayos atípicos, que hay algunos tipos un poco diferentes, sobre todo. Pero algunos casos, pues parece que toda explicación la rehuyen y por tanto merecen interés. En algún caso, yo te diría que a lo que más se parecen es a los últimos desarrollos que actualmente hay en armas de energía dirigida. Armas de energía dirigida. Sí.
En estos momentos tú sabes perfectamente que el láser y las microondas de alta potencia, pero en este caso el láser, se contempla como un arma, incluso como un arma no letal. Hay alguna patente incluso a disposición de la gente que lo quiera consultar por internet. Si alguien tiene curiosidad, yo te diré. Claro, porque la gran duda puede ser, ¿lo que vio Martín era un objeto que venía de fuera o que era un objeto más bien terrestre, prohibido, extraoficial, como quieran llamarlo, que no debería estar ahí? Va a ser impresionante contar con Miguel Bibiloni, y yo vuelvo a decir que es la muestra, como tantos científicos de verdad que vienen a cuarto milenio, de que el científico de verdad, repito, es el que investiga, el que se pregunta, el que desecha, pero el que desecha cuando ha comprobado que no hay certeza, pero que investiga como el auténtico explorador que tiene que ser el hombre de ciencia. Y le preguntaremos también por la opinión sobre, por ejemplo, este dibujo. Este es el dibujo de un niño, la interpretación de un niño. Evidentemente puede que no fuese así, pero en su memoria quedó esto. Elementos muy concretos. La gran pregunta es, por ejemplo, una enfermedad, un shock, ¿puede provocar esta visión sin que exista? ¿Pero una visión y una imaginación deja huellas en el terreno? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué absurdo es este? ¿Qué apasionante es esto? Pablo Villarrubia, nuestro querido compañero, hizo un libro totalmente recomendable. Vean el título, Las luces de la muerte. Ha recorrido cientos de miles de kilómetros por América buscando casos parecidos. Y es que a veces la similitud llega a ser sobrecogedora. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Sí. Te veo impresionado. Estoy además emocionado por el testimonio que nos dio ahora mismo Martín. Sinceramente, de los pocos testimonios con esta sinceridad que he oído, y además muy impactante. Y yo digo una cosa, lo que vio Martín realmente es eso, porque en otros países que he podido viajar por América Latina, incluso en Colombia, en el año 69, Arcesio Bermúdez, este hombre que vivía a las afueras de Bogotá, tuvo un caso muy parecido. Además, el OVNI, ahora explicándonos Martín, ¿no?, dando una descripción tan exacta, ¿no?, de este objeto, recordaba mucho el que atacó a Arcesio Bermúdez. Tenía una forma ovoide, ¿no?, era un objeto semitransparente, también emitía luz y tenía también algunas patitas abajo, ¿no?, tenía dos patas, pero no tuvo tanta suerte como Martín. O sea, Arcesio Bermúdez falleció al cabo de algunos días con dolores de cabeza, falleció en un hospital. Este hombre, según los médicos, le diagnosticaron gastroenteritis, sangraba, vomitaba, sangraba mucho, y así acabó este hombre con manchas por el cuerpo, manchas azuladas, ¿no? Y esto estamos hablando en junio de 1969. No creo que Martín supiera de este caso, ¿no?, un caso que estuvo más o menos divulgado solamente entre los círculos ufológicos y que tuviera cierta similitud. De hecho, Arcesio se acercó también relativamente al objeto para verlo a unos 7 metros de distancia. O sea, pasó lo mismo con Martín. Este individuo se adelanta a un grupo y pasa, digamos, la barrera de seguridad. De niños, ¿no?, varios, además con varios testigos, ¿no? Estamos hablando de un grupo de personas en una fiesta, ¿no?, Anolaima, en Colombia, y que observan, todos ellos observan este objeto, además con un ser dentro, con una especie de humanoide, una figura humana, una silueta humana que Arcesio consigue distinguir de la cintura hacia arriba, ¿no?, o sea, rostro hasta la cintura, ¿no? Entonces uno se pregunta, cuando oye el testimonio de Martín, que realmente no puede haber mentido este hombre. Lo que vio, para mí, es lo que vio realmente. Algo real. En el libro de Pablo encontramos incluso los dibujos bajo hipnosis efectuados al grupo de niños, que ve cómo el difunto Arcesio Bermúdez se adelanta al grupo, como hizo Martín, y se encuentra con aquel destello. Murió a las pocas fechas. Miguel Bibiloni, físico, se ha interesado durante 10 años, se dice pronto, en un mundo, como decíamos, apasionante, también lleno de secretos, el mundo de lo nuclear. Y yo he escuchado, Miguel, muchas veces que este tipo de sucesos, el de Anolaima o el de Martín, se corresponderían a una especie, o en el cuerpo se vería lo que es idéntico a una especie de radiación desconocida o no, o un fallo en algún sistema que produzca una salida de algún tipo de sustancia. Se habló de rayos gamma, por ejemplo, una sobreexposición a rayos gamma. ¿Esto es real? ¿Hay mucha literatura o estas acepciones existen? Te diría, mira, vamos a ver. En estos momentos, lo curioso es que algunos de estos casos ocurrieron en 1954, en Francia, cuando no había tecnología para ello. En el año 1954 yo recuerdo el caso, haber leído el caso de una persona que él contaba que un enano, y
escucha con atención lo que te contaré, con una especie de pistola, de dispositivo, de varilla, que disparaba 2 rayos de luz paralelos de color verdoso, le había paralizado. Bueno, Año 54. 1954, cuando la oleada francesa. En estos momentos hay una patente de una empresa norteamericana de un dispositivo que se basa en un láser de escímeros, que es capaz de, ellos piensan que podrá paralizar a una persona a 200 metros. Es un táser, pero sin cables. Es decir, ¿cómo lo consiguen? Pues con un láser de luz ultravioleta, con 2 canales de ionización paralelos, que son como 2 conductores de electricidad. Ellos piensan que en el futuro serán capaces de alcanzar 200 metros. Lo único que tú verás será 2 líneas de una luz verdosa como fantasmagórica, que no tiene nada de fantasmagórico, que responde a la recombinación de los átomos de oxígeno. Cuando tú ionizas un átomo de oxígeno y vuelve a su estado normal, emite en esta longitud de onda. Y entonces esto es lo que tú verías. Esto es algo que está ya a punto de salir al mercado militar. Hay en estos momentos también un asma de plasma, que me parece que tiene un contrato Extreme Technologies con la Infantería de Marina norteamericana para desarrollar un prototipo, que realmente lo que tú verías es un fogonazo. Y entonces también te dejaría cao, vamos. Pero esto lo que me deja cao, Miguel, lo que me deja cao de verdad es que me está hablando de... Esto es información pública, Iker. Claro, claro. Yo, si hubiera un secreto, siendo funcionario, no te lo contaría. Claro, ¿no? pero el asunto es que aquí abre un abanico de inquietudes absoluto. 50 años antes, tecnología humana. Esto es lo curioso, Iker. Biotecnología humana, esto es la gran incógnita que lo que a mí me ha motivado bastante a proseguir, ¿no? Cuando lo he comentado con gente significativa en el mundo de la ciencia, ¿no?, que he podido tener acceso, que me han escuchado siempre con un gran respeto. Siempre con un gran respeto. Porque eran científicos de verdad, no talibanes de la primera ciencia. línea siempre me han contestado, bueno, lo único que te falta es la carga de la prueba en ese tema. Es decir, aunque tú puedas demostrar que esto existe, en el paradigma actual nosotros tenemos, hablando sinceramente, ya no hablo de ciencia, ya entraré en la especulación, en la ciencia ficción. Lo que hay bajo el tapete siempre es, nos visita gente de otros mundos. Esto es lo que no decimos, pero yo lo voy a decir públicamente. Lo que nos impide aceptarlo es que en estos momentos todo el paradigma de la ciencia actual se basa en que no sabemos cómo se puede superar la velocidad de la luz. Claro, si no se puede superar esta barrera, ¿cómo puede llegar alguien? Tú sabes que en estos momentos, de la misma manera que desde a finales del siglo pasado admitimos que la energía está cuantificada en granos, hoy en día hay algunos grupos universitarios de primera línea que están analizando la posibilidad de que existan universos paralelos. Se van a hacer experimentos de física de partículas ya. Están analizando la posibilidad de que el espacio esté cuantificado en teselas, que el tiempo esté cuantificado. Esto incluso lo puedes encontrar en revistas de divulgación científica como Investigación y Ciencia. Miguel, entonces Es decir, la conclusión que vamos avanzando y que dentro de 100 años quizá comprendamos con otra perspectiva, con otro paradigma, que vio Martín. Teníamos aquí un dibujo que me gustaría, Miguel, que observases con atención, es el mismo que teníamos aquí en papel. ¿Esto se parece a algún aparato tecnológico? La idea general, repito, es la visión de un niño de 8 años. ¿Podría ser algo tecnológico comprensible? Porque yo he llegado a pensar, cerca del lugar de los hechos de Martín, siempre buscando una explicación lógica, que es nuestra misión, había una central eléctrica, pero claro, ¿esto se parece a algo? ¿Un tipo de mina? ¿Esto qué puede ser? ¿Y qué pintaba allí con esa autonomía? Hombre, a las sondas de la ciencia ficción, pero que yo sepa no hay... bueno, los módulos lunares podían tener una cierta semejanza con eso. ¿Podría haber un contagio exactamente psicológico que el niño Martín Rodríguez con 8 años viese algo que efectivamente le lanzó un rayo que luego le interpreta con, imagino, el pozo cultural de esa época? Hablamos del año 77, él lo readapta. Yo no soy como el doctor Gaona, que es un gran psiquiatra, ¿no?
pero yendo en su línea de pensamiento, yo creo que es posible que sí. Y saber la verdad y el conocimiento profundo de las cosas no es algo tan trivial. Está claro. Hay una cosa que sí es importante, hay víctimas. Miguel Bibiloni, elaborando su tesis, ha encontrado unos 90 casos que pueden tener cierta fiabilidad. Hablamos de agresiones OVNI. Algunas pueden ser meteorológicas, rayos desconocidos, emisiones de energía por determinar, otras siguen siendo, porque no sabemos qué es, OVNI. Y han ocurrido no hace mucho tiempo. Varios casos de muerte recoges tú, Pablo, algunos de ellos muerte dolosa, hay que decirlo. El cuerpo humano tenía unos efectos que, caramba, años 40 incluso, parecían cobayas humanas de una energía completamente desconocida para la época. Bueno, hemos comentado ya aquí en el programa que el caso de 1946 de João Prestes Filho en Araçariguama, en Brasil, es un caso bastante extraño donde esta persona muere aparentemente de un encontronazo con una extraña luz en una zona rural de aquel São Paulo lejano y antiguo. Y esta persona, bueno, viene a fallecer a cabo de algunas horas, quemado, brutalmente quemado, con una piel muy rojiza, especialmente en las partes expuestas del cuerpo, donde no tenía ropa. Curiosamente, el pelo no se quema, sino la carne expuesta, menos la parte cubierta por ropa, que se mantiene intacta, ¿no? Esta persona, después de 6 horas de atroz sufrimiento, viene a morir, ¿no? Muere. No hemos conseguido, por la antigüedad quizás de caso, los informes médicos que debían existir, que fueron solicitados en aquella época, pero algunos médicos me hablaron de microondas, de emisiones, posiblemente este hombre se hubiera quemado por algún tipo de emisión de microondas. Pero la pregunta, como ya hemos indagado varias veces, es quién emitía microondas en 1946 en el interior de São Paulo, en un pueblo prácticamente desconocido, ¿no? ¿Y por qué contra un humilde pescador? Las afecciones de Martín, Miguel, vómitos, cefalea, tienen que hacerle varios dispositivos, ¿entraría dentro de la casuística de un hombre sometido a cierta energía, a cierta sobreexposición a algo o no? Hombre, dentro del síndrome de radiación están las cefaleas, las náuseas, los vómitos, que en función de la dosis recibida pues se presentan al cabo de X horas. Si alguien tuviera un dispositivo o un arma, o llámalo lo que quieras, que trabajara en toda una serie de longitudes de onda, desde los, esto es lo que piensa el doctor Vale, desde los rayos gamma hasta las microondas, es decir, un dispositivo de propósito de defensa múltiple, pues bueno, podría ocurrir. Don Miguel Bibiloni, por último, como físico, como investigador, como científico, este caso es realmente interesante, uno de los pocos interesantes que tenemos en España. Para mí, el de Talavera la Real y el caso de Martín Rodríguez son de los que merecen interés científico, aparte de que los testigos están vivos, ¿no? Y habrá que seguir investigando. Evidentemente. Cuente con toda nuestra ayuda. Muchísimas Miguel. gracias. Y gracias por la visita, que espero que no sea la única. Muchísimas gracias, Iker y Pablo. Gracias, Miguel. Pablo, como siempre, compañero, gracias por esta crónica de lo que pasó en Brasil, y es que nunca ocurren las cosas aisladas. Lo que pasa aquí pasó en otros sitios. Fíjate, misma época, qué curioso. Los 77, casos de Brasil, justamente de Amazonas, 77. y el caso de Martín Rodríguez. Aquí, por supuesto, con claridad, todos los informes, toda la investigación continúa. Hoy ha ocurrido algo importante, y es que un caso que podía creerse que era leyenda urbana, no tiene nada de leyenda urbana. El testigo vive por fortuna y ha superado ese calvario. Se encontró con algo que él nos ha dicho. Quizá, ¿por qué no?, le gustaría volver a verlo, volver a tenerlo enfrente. ¿Qué sensación debe ser esa? Pero desde luego que no pasara por el calvario que tuvo que pasar él y su familia. Agradecemos la valentía de Martín Rodríguez y dejamos claro, analizando desde el punto de vista periodístico y científico, que esto ocurre. ¿Qué es? La opinión, como siempre, tiene que ser la suya. Nosotros continuamos aquí, buceando en busca del misterio, en Cuarto Milenio. En ocasiones, en desgraciadas ocasiones, los niños no solo han sido protagonistas de lo insólito, sino víctimas. Habitualmente, cada semana prácticamente, nos encontramos con noticias que hablan de niños empleados en rituales, niños decapitados, niños quemados. Eso ocurre, lo repito, cada 7 días y en diversos lugares del mundo. Es una auténtica pena, quizá porque los más débiles siempre acaban siendo los primeros elegidos por el mal. Pero hay veces en que el misterio tiene un recoveco incomprensible. ¿Se imaginan a una madre
haciendo un ritual a su propio hijo? No ocurrió en otra parte lejana del mundo, ocurrió ni más ni menos, Carmen, que en la provincia de Valladolid. Pues sí, ocurrió en la provincia de Valladolid y nunca se supieron las causas por las que su madre le clavó esas agujas que incluso podían haberle dañado algunos órganos vitales. Bueno, el cerebro estaba atravesado prácticamente. Aunque no es el único caso, fíjate, hace poco desayunábamos con una noticia que venía desde China. Los abuelos de una niña de pocos meses también habían clavado en un extraño ritual a su propia nieta varias agujas, algunas de ellas, como el caso del niño de la Seca, también en el cerebro. Bueno, ¿y esto tiene algo que ver con algún tipo de ritual de fuerza? Algunos especialistas nos hablaban de que era quitarle la fuerza vital a un miembro para dárselo a otro que estaba muy débil. Puede ser eso o también simples rituales de brujería ancestral. Se cree que pinchando en determinados órganos, pues al niño se extrae esa fuerza infantil que suelen tener. Bueno, pues esto es la historia de uno de los principales casos archivados judicialmente como ejemplo de brujería primitiva, como la que en alguna ocasión fue común en toda Castilla y en toda España. Cuentan los especialistas que a raíz de la Guerra Civil Española, precisamente, todas estas prácticas pierden fuerza, pierden vigor. Los cambios radicales que ocurren en España hacen que las brujas sean más perseguidas o que sus secretos ya no se conozcan. Este sería uno de los últimos casos. 1971, radiografías, documentos, y además aquí en Plató tuvimos la oportunidad de hacer un experimento que una vez más corrió a cargo del doctor Cabrera, que nos dejó con los ojos como platos. Han pasado 35 años. Los habitantes de La Seca nos reciben con el habitual carácter hospitalario de los castellanos. Detenemos el paso de algunos caminantes que cruzan por delante de la casa en la que ocurrieron los hechos, el número 76 de la calle Real. Todos saben lo que sucedió, pero se resisten a hablar delante de la cámara. Aquello fue demasiado duro, tanto que sigue clavado en lo más hondo de su memoria. Diciembre de 1971. Verónica es una madre joven que intenta sacar adelante a sus 4 hijos. Los recursos son escasos y la carga cada vez más pesada. Su carácter afectuoso ha cambiado radicalmente desde el nacimiento de José, el más pequeño. Hay quien dice que se ha dado a la bebida. El bebé nació sano, pero en los últimos días llora continuamente. Al contrario de lo que parece natural, el llanto se hace más fuerte cuando su madre se acerca a la cuna. Un detalle enigmático en el que nadie repara y que pronto hallará explicación. Preocupados por la salud del niño, los padres acuden al médico del pueblo, que debido a la falta de medios, decide enviarles a la residencia Onésimo Redondo de Valladolid, hoy Hospital del Río Ortega. Se sabía del dolor, se sabía del llanto continuo del niño, incluso ya no lloraba, pues decían en la clínica, o sea, en el hospital, porque estaba cansado de llorar. Es decir, es como si sufres, si estás sufriendo y ya no te quedan ni lágrimas. Los especialistas deciden hacerle unas radiografías. El resultado es, sin lugar a dudas, el más sorprendente que han visto jamás. El pequeño tiene 27 agujas distribuidas por todo su cuerpo, 4 de ellas en el cerebro y una alojada en la médula espinal. A pesar de ello, y como si todo se envolviese de una tiniebla incomprensible, el niño parece estar bien. Se trata de un caso único en el mundo. Eran agujas de coser, pero eran agujas de 11 centímetros, algunas de ellas, de las que se utilizan para hacer ganchillo, y curiosamente una de ellas, la que le clavó en la fontanela, se llegó a partir y estaba oxidada. Quiere decirse que cuando le intervinieron al niño posiblemente llevaba más de 2 días o de 3 de la aguja clavada. Eran unas agujas, si a un adulto son grandes, estamos hablando en el tamaño de un niño de 3,5 kilos, de 52 centímetros de talla, pues es unas agujas que se les metían hasta la mitad del cerebro. Verónica no tarda en confesar. Durante días ha introducido saetas de hasta 11 centímetros en el cuerpo de su hijo. Aprovechaba cualquier momento a solas con el pequeño para atravesar su tierna carne con las puntas de metal. Cuando le preguntan por qué lo ha hecho, no sabe qué contestar.
simplemente se quedaba en silencio, pensativa. Era muy sospechoso que ninguno de los 27 le hubiera causado daño y además se hubieran puesto en los órganos, dentro de cada microórgano, el sitio donde no se podía mover la aguja. Eso era increíble, eso es un acertijo, vamos, nadie lo podía explicar. Los médicos se preguntan cómo ha podido sobrevivir José a la tortura. Las agujas afectan a órganos vitales, pero incomprensiblemente no han producido daños de gravedad. Es como si Verónica supiera exactamente lo que hacía, como si tuviese un conocimiento brujeril que se escapaba a la comprensión científica. A tenor de lo que le decían los médicos y las personas que le habían consultado, no se explicaban cuál era la precisión, cómo se podía llegar a tal precisión para introducir esos objetos extraños y que no ocurriera nada, que ninguno de los cirujanos expertos del centro lo hubiera hecho igual. El asunto salta a la prensa nacional. Algunos titulares sugieren que tal vez el niño ha sido víctima de un ritual de brujería. Los periodistas se resisten a creer que una mujer trastornada pueda clavar tantas agujas en un niño de 11 meses sin matarlo. Pero esa era la espantosa verdad. Era un caso de brujería, esos son los indicios. Pero lo que es la realidad, lo que es la praxis, después de la investigación, después de transcurrido el tiempo, después de ver el grado intelectual y social de la señora y demás, no había ni un solo motivo, ni de brujería, ni de hacer daño, ni de nada en absoluto. O sea, ella no tenía conexión, ni hacía ningún rito, ni dijo, o por lo menos fue una actriz sensacional durante el tiempo que estuvo bueno, vigilada en cierta manera por el entorno judicial. José fue operado con éxito y las heridas no le causaron secuelas ni físicas ni psíquicas. Aún hoy, su caso es estudiado como un auténtico milagro médico. Había un calendario de actuaciones quirúrgicas y las aceleraron porque estaba reaccionando muy bien. De hecho, una de las incógnitas también que rodean este caso es que el niño tuvo unas secuelas mínimas. O sea, no hablamos ya que no tuvo coma, es que no tuvo ni siquiera un sangrado excesivo, lo único que era pues las molestias y el lloro típico de tener 27 elementos extraños en el cuerpo, ¿no? De repente, las informaciones sobre el niño de la Seca desaparecieron de los periódicos. Supuestamente para proteger al menor, los periodistas fueron invitados a abandonar sus investigaciones y ni siquiera la sentencia que el 9 de julio de 1973 declaró a Verónica irresponsable de sus actos y la condenó a ingresar en un centro psiquiátrico fue publicada. 5 meses después de su internamiento, quedó libre y nunca se volvió a saber de ella. En la Seca aseguran que lleva una vida completamente normal en algún lugar de Valladolid. Los motivos que la llevaron a maltratar a su hijo nunca se aclararon. ¿Locura o brujería? Nunca estaremos seguros. La verdad permanecerá por siempre en la profunda laguna del misterio. Esta es la historia del que fue bautizado como niño embrujado de la Seca. Han transcurrido muchos años, sin embargo por allí el silencio, esa huella indeleble del terror a un caso que fue incomprensible, sigue muy presente. Nos ha traído esta historia, la ha rescatado del túnel del tiempo nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, bienvenido. Muchas Buenas gracias. noches. Te veo como casi siempre, y eso me encanta, envuelto de noticias antiguas, noticias que demuestran que este caso no fue ningún secreto, que salió en todas las planas de los periódicos, pero que luego de repente, ¡pum!, se paró la información. Lo primero que queremos decir, esto es una cosa que rescatamos, que fue publicada ampliamente en su momento, no solo por la prensa, lógicamente de allí de Valladolid, sino también por el diario Pueblo, por el diario El Caso y por otros diarios de ámbito nacional, porque es un caso único. Es decir, en España no hemos visto una cosa igual. Hay un caso similar en Italia, también de un niño al que le clavaron unas agujas, pero tiene ciertos matices diferentes con el niño de la Seca. ¿Qué sucedió en la Seca? Que es la gran pregunta. Nosotros lo hemos preguntado allí a los vecinos y todo el mundo conoce el tema, todo el mundo sabe que allí había una vecina que tenía 4 hijos y que su 4.º hijo pues fue víctima de un extraño ritual que no se sabe si fue fruto de la locura o quizá de algo más que nunca trascendió. Hay varias preguntas. ¿Cómo es posible que una madre sin conocimientos médicos, por supuesto, primero la cuestión psiquiátrica, cómo es posible que alguien convierta a su hijo, a su bebé, de su carne, en una especie de muñeco de vudú? La segunda sería, ¿cómo con esa precisión para que el niño no muera? Un caso impresionante. Doctor psiquiatra forense don José Cabrera, buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta tiene una respuesta muy fácil.
esta mujer padeció lo que se llama una psicosis puerperal, que es una locura temporal que tiene lugar en algunos casos después del parto, que puede durar entre 6 y 8 meses y después cura sin dejar ninguna secuela. Y en esa locura, muy parecida a la esquizofrenia, la persona que la padece, que es una mujer que ha dado a luz, tiene una sensación de que el mundo es irreal y en ese caso ella, de alguna manera, influida por sentimientos mágicos o mistéricos o algo así, le pinchó al hijo unas agujas que dan paso a la siguiente respuesta. ¿Cómo es posible que una mujer de clase media-baja sin conocimientos de anatomía pinchara esas agujas sin lesionar ningún órgano vital? La respuesta también es muy fácil. Esta mujer, por pura casualidad, pinchó tantas agujas que ninguna, por pura casualidad, lesionó ningún órgano vital. No es posible pensar que ella tuviera algún tipo de conocimiento instintivo de su bebé como para que pinchara sin hacer daño. Como siempre nos quedamos mudos ante estas explicaciones. Doctor, luego te voy a preguntar por experiencias que tú has tenido, incluso en algunos penales, viendo cómo la gente sin conocimientos también se autoinflige esta especie de faquirismo al límite, ¿no? Perfecto. El cuerpo humano sigue siendo una caja llena de secretos y cómo la gente conoce esos secretos aunque no haya estudiado. Sin embargo, Paco, aquí lo que sorprende es que hubo varios diagnósticos de médicos que examinaban al niño, no encontraban ninguna raíz de ese dolor, hasta que no llegan estas radiografías, que luego vamos a ver con detalle, este documento, que por cierto, como todo este caso está envuelto de un silencio muy raro, a mí se me llevó a decir que este documento, al que tuve acceso gracias al compañero Íñigo Arrue, que hemos visto en el reportaje, bueno, pues no existía, existe. Hasta que no hubo radiografía y luz, los médicos no sabían qué pasaba con ese niño. Ese niño no mostraba síntomas tampoco muy extraños. Incluso ese silencio va más lejos porque los periodistas de la época no pudieron tener acceso a la sentencia que condenó a la madre. Es decir, se corrió un velo para intentar proteger al niño, cosa que en principio pues puede ser positiva, ¿no? Pero claro, a costa de conocer la verdad. Aquí lo que está claro es que, bueno, se habla de que es una enferma atormentada, que sus 4 hijos eran ya demasiada carga, llevaba 3, el cuarto, que fue José, pues fue una carga excesiva para ella. Y bueno, conocemos en la historia de España algunos otros casos, por ejemplo el de la niña Piedad de Murcia, que estaba pues al cargo de sus 6 hermanos menores y esa carga para una niña pequeña era excesiva y ella misma fue envenenándolos para ir aligerando esa carga. Pero claro, es un fin muy claro, es decir, quitarse de en medio eso que la estresa. La madre, si quiso matar a su bebé, eligió un camino muy difícil, es decir, ir metiendo unas agujitas. Hay que decir que no fue esas 27 agujas, como se puede pensar a lo mejor de la exposición que hemos hecho, en la misma ocasión, ¿no? Sino que eso fue a lo largo de los días, que transcurrieron varios días, que la madre después preocupada, pues llevaba al niño al médico y el médico no observaba nada raro, nada más que el niño lloraba, pero para un niño de 11 meses eso tampoco es excesivamente anormal. Cuando el médico ya se preocupa porque no da con el alivio para el niño, lo mandan al hospital y en el hospital es donde detectan que tiene estas agujas. ¿Qué piensan los médicos? Pues que ha sido víctima de una explosión. Es decir, que ha habido una explosión y que la metralla se la ha introducido al niño con la suerte de que no ha afectado gravemente al bebé. Cuando saben la verdad, los mismos cirujanos de allí dicen que ni ellos mismos, que son expertos en el cuerpo humano, hubieran introducido esas agujas con esa precisión para no causarle al niño ninguna secuela. Lo que podemos hacer, doctor, es observar esas radiografías de la polémica, documentos médicos que yo creo que son únicos, desde luego en España únicos. Los tenemos ahí. Vamos a por ellos. Si te parece, vamos y nos cuentas tú qué ves ahí como especialista, porque desde luego es asombroso. Ahí están las radiografías del niño embrujado de la Seca, las que se le practicaron en su día, las imágenes reales. Y, doctor, ¿puedes contarnos pues mira, qué se ve ahí? La aguja entra en el cerebro, pero no toca ningún punto vital, sobre todo los vasos sanguíneos, que luego veremos perfectamente bien. Porque el cerebro, además, es una masa gelatinosa que no duele. Es decir, el cerebro no duele. Duele la piel, duele una articulación, pero cuando tú pinchas un cerebro, eso es indoloro, totalmente. No tiene receptores, curiosamente es una paradoja del sistema nervioso. Aquí se recibe el dolor que viene de un pie, pero no duele si le clavas una aguja. Aquí tenemos el cráneo del niño, aquí tenemos el abdomen con el tórax, las costillas, se ven perfectamente. Vamos a ver en el cráneo estas líneas blancas, bueno, que están aquí, estas líneas, son las agujas. Unas introducidas por la fontanela anterior, que es el espacio blandito que queda en los bebés, porque los bebés, el cerebro crece y los huesos no están soldados desde el principio, y esta es la fontanela posterior.
único sitio por donde ella podía haber metido las agujas, porque aquí solo habría en el bebé, en la cabeza, pues eso, el cuero cabelludo. Y aquí vemos el tórax y vemos estas líneas, ¿verdad?, que se ven perfectamente, cómo entran por el abdomen. Fijaros que entran todas por el abdomen, y entran en el abdomen y no pinchan el intestino. ¿Eso cómo es posible? Perfectamente, porque en un niño el intestino está flotando. Y cuando pinchas despacio con una aguja, la aguja lo que hace es empujar el intestino. Y al empujar el intestino, que es como un pez, digamos, es muy viscoso, se empuja y la aguja entra en la grasa, pero no pincha el intestino. Porque si hubiera pinchado el intestino, Iker, hubiera tenido una peritonitis y hubiera durado 3 días. Alucinante. Doctor, vamos a ver ahora con una especie de, con todo el respeto, por supuesto, de criatura, de molde, que ha efectuado nuestro compañero Óscar Dorian. Ahora en unos minutos, él está trabajando ahí, la tiene casi. ¿La tienes ya, Óscar? Sí, ya está. Bueno, pues no se asusten porque esto es una manera... Buenas noches, Óscar. Hola. Óscar Dorian, yo creo que ya bien conocido de todos, es el hombre que hace posible que haya tantas cosas en Cuarto Milenio, tantos efectos, tantas figuras que sirven para explicar, siempre a nivel didáctico. Doctor, ahí podríamos explicar muchas más cosas. Muchas más cosas. La primera, esta es la cabeza de un bebé recién nacido. La segunda, el bebé tiene 2 puntos, uno la fontanela anterior y otro la fontanela posterior, que están blandos, es decir, el hueso no se ha cerrado, porque si no el cerebro al crecer no podría expandirse. Por lo tanto, si ese niño ha crecido un poco más, ¿esta operación sería imposible? Sería imposible porque no podría haber atravesado con una aguja de coser el cráneo del niño, imposible. Por ejemplo, si ese niño tuviera ¿cuánto tiempo más? Por ejemplo, en la fontanela se pueden cerrar a partir del año y medio, a partir de un año y medio imposible pinchar por aquí porque ya no existe este agujero. O sea, de momento esa mujer sabía ya que existía la fontanela, es decir, y su se conocimiento. Palpa. Ella lo hubiera palpado, Ajá. Claro, un bebé recién nacido, cuando le tocas la cabecita, todo el mundo, uy, qué mono es este niño, le tocas ahí y ves una cosa blandita. Y sabía o intuía que por ahí podían entrar las agujas. Claro, ella veía que una cosa blandita y ella, que no tenía conocimientos de anatomía, decía por aquí, y entonces pinchaba. Ahora, otra cosa importante, el cerebro del bebé, cuando nace, es pequeño y flota. Es decir, está rodeado de líquido, que es el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el cerebro no está pegado por dentro, sino que tiene un movimiento. Y eso también es una cosa que le salva al niño en cierta medida. Es decir, la aguja tiene un tamaño así, y esta aguja al entrar pasa el cuero cabelludo, entra en ese líquido que rodea el cerebro y luego ya pincha el cerebro. Pero pincha el cerebro de manera que cuando ella pincha la aguja, se estará viendo con la cámara perfectamente, esta aguja no llega a tocar ninguno de los vasos. Es decir, los vasos sanguíneos serían el punto vital. Si la aguja hubiera pinchado un vaso, hubiera habido una hemorragia instantánea y el niño hubiera muerto en el acto. ¿Pero hablamos de centímetros o de milímetros? Milímetros. Milímetros. Y con las agujas posteriores exactamente lo mismo. Las agujas entran, pinchan el cerebro, atraviesan la masa encefálica, pero no atraviesan ningún vaso sanguíneo. Ese es el azar que le ha salvado a este niño. ¿Un caso parecido has tenido en alguna ocasión? Me contabas fuera de cámara una cosa que a mí me ponía la carne de gallina con el asunto de presos, en concreto, en algunos penales. Es muy típico. Autoinfligirse este tipo de cosas, conocimiento profundo. Sí. Los presos en las cárceles, ahora ya se hace menos, porque los presos viven relativamente bien, digamos, hay equipos médicos dentro de las prisiones. Antaño, para que el preso pudiera irse 15 días al hospital, se pinchaba con agujas que encontraban ellos y se fabricaban, sobre todo con las cámaras de los bolígrafos de metal, y estos presos se metían el pincho dentro de la tripa, y no se tocaban ningún intestino, ninguna víscera, porque ellos sabían dónde pincharse. Y he visto presos con 7, 8 o 10 objetos metálicos introducidos en el vientre que ninguno tocaba un intestino. Y eso implica que el preso conoce, tú, yo, conocemos instintivamente a nuestro cuerpo. Pero doctor, esto es como una ruleta rusa, o sea, meterte incluso un muelle dentro del esta zona. Un muelle, el sujeto agarra un trozo de lo que es el vientre, naturalmente sabe que ahí hay grasa, empieza a meter el muelle o el pincho en concreto, ellos les llamaban pinchas, los presos tienen un argot para las cárceles, y entonces se introduce el objeto y no toca ni un asa intestinal. Y luego cuando hacéis la radiografía aparecía algo parecido a esto. Exactamente, y 15 días de hospital. Vudú, brujería rural, que por primera vez en España se hacen unas diligencias previas sobre ella. ¿Tu diagnóstico? Esta mujer padeció una psicosis puerperal, la psicosis típica del posparto. El juez hizo muy bien en bloquear todo tipo de asunto mediático para proteger al niño, en mi opinión.
Tercero, esta mujer desde luego se recuperó sin duda y los psiquiatras la dieron de alta, por lo tanto está haciendo vida normal. Y cuarto, esta mujer en su psicosis, en su locura, quiso matar al niño y lo quiso matar sin dolor. Cada vez que ella metía una aguja, creía que iba a ser el día en que el niño iba a morir. Y como no moría, le ponía otra aguja. Es decir, ella no hizo un ritual, en mi opinión, de vudú, sino lo que quiso es, en su desesperación de locura que tenía, intentar matarle sin dolor. Ella no quería hacerle daño al niño. Y ella vio en su mente enferma que la forma de no matarle sin dolor era clavarle una fina aguja para intentar que él muriera, y nunca murió. Doctor José Cabrera, psiquiatra forense, que aporta a Cuarto Milenio toda su experiencia y toda su capacidad de divulgación. Como siempre nos dejas con un escalofrío, pero esta es la realidad. Es la realidad. Gracias, doctor, como siempre. Paco, sabemos, bueno, hay una pregunta que está ahí y que es muy importante hacer. Lo hacemos con todo el respeto, por supuesto no queremos que nadie vuelva sobre esta historia, pero sí que era un caso real, y la gente que ve Cuarto Milenio son las personas las que muchas veces nos plantean temas, nos plantean enigmas, cosas que ocurrieron en su pueblo, en su lugar, y nosotros investigamos. Y no nos inventamos nada, ahí está toda la amplísima documentación y muchos más datos concretos que nosotros no vamos a dar aquí, de identidades que nos reservamos, porque lo que interesa es la acción. Curiosamente, hablaba antes Paco de otro caso que yo encontré en uno de los archivos de prensa, decía: magia negra, asetearon su cuerpo con centenares de agujas siendo un niño. En este caso de Italia, una bruja intermediaria había dicho a una mujer que para sanar el marido, para que el marido recuperase ese vigor perdido, tenía que convertir a su niño un poco menos que una especie de figura de vudú. En este caso, 260 agujas y el niño no murió. Son dos casos únicos que hemos querido recuperar para saber hasta dónde llega la mente humana. Paco, eso sí, ¿qué se decía en la SECA? ¿Qué rumoreaba la gente 35 años después? ¿Qué recogiste en esas calles? Pues es curioso porque nosotros nos reunimos en un bar que hay muy próximo a esa casa, y allí todo el mundo, hubo una especie de reunión, todo el mundo lo recordaba, incluso había gente que aún tenía contacto con los padres de José, y todo el mundo pues había asumido ya el suceso. Lamentaban naturalmente lo que había sucedido, pero han recuperado sus vidas, lógicamente, aunque no olvidan. Y la verdad es que les queda esa duda, ¿no?, de por qué actuó ella así. Ella no lo explicó, no salió publicado realmente, se habló de que ella misma había confesado que había querido matar al niño, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que llevó a esta madre a hacer esto, sobre todo porque nos preguntamos siempre, ¿no? Una madre hace cosas increíbles, lo estamos viendo todos los días, por proteger a sus hijos, incluso dar su vida. Entonces, que una madre actúe así y mete 27 agujas de 11 centímetros, ¿no? O sea, que es increíble, aunque lo veamos ahí fotografiado, es increíble ver el momento en el que una madre introduce eso ahí, pues nos ponen los pelos de punta, y sobre todo a la gente que ahora ya son personas mayores, pero que en su momento pues eran a lo mejor gente joven que trataba con ella y que la veían una madre normal, que con sus 3 hijos se había comportado excelentemente bien, pues aún recuerdan aquello y dicen: ¿por qué? O sea, queda ese misterio, Iker, y eso no lo vamos a poder solucionar ahora, 35 años después. Recuerdo perfectamente la tarde en que llegó un fax a la redacción de la revista donde yo trabajaba, les hablo de hace más de 10 años, con una insólita noticia que de inmediato llamó mi atención. Decía, brevemente, que en el archivo histórico de la villa de Villafranca de los Barros, en Badajoz, se había descubierto algo demasiado extraño. Aquello, desde luego, motivó todas mis alarmas y en apenas unas horas ya recorría las llanuras pacenses para intentar acercarme a este nuevo enigma. Y desde luego me quedé muy sorprendido. Es un caso único, quizá uno de los primeros expedientes X españoles y sin duda uno de los más espectaculares. Este DVD lo dedicamos a los niños y al misterio, y muchos podrán pensar que es que los niños de hoy en día tienen mucha imaginación, es que, bueno, se inventan cosas inverosímiles. Parece que no. Parece que desde hace mucho tiempo los infantes, los niños, eran capaces de enfrentarse también a lo más desconocido. Algunos de ellos, en su propio cuerpo, tenían las marcas de lo inexplicable. Todo ocurrió hace demasiado tiempo, tanto como para que alguien, hace un par de siglos, metiese todo ese expediente oficial de lo ocurrido con una niña de apenas 3 meses, lo encerrase en una carpeta, pusiese hechos sobrenaturales y lo metiese o emparedase en el interior de una tapia. Unas obras
unas lluvias, un accidente, hizo que ese manuscrito, que ese documento saliese a la luz. ¿Y qué contaba? Muy sencillo, una niña, unas voces, un idioma imposible, para muchos marca del diablo. Este es uno de los reportajes más alucinantes que hemos contado en Cuarto Milenio. El manuscrito de Villafranca y la increíble historia de la niña endemoniada, Antonia Batista. En ocasiones, los archivos históricos albergan pequeños tesoros en forma de pergamino. En el de Villafranca de los Barros, en Badajoz, miles de legajos y documentos permanecieron olvidados durante siglos. Apilados en estanterías o en el suelo, dormían viejas historias de conquistas, de grandes gestas y días de esplendor. Crónicas que, al trasluz de nuestro tiempo, nos dejan con la sensación de estar viviéndolas en primera persona. Hace 100 años que alguien debió encontrar este manuscrito del siglo XVI, y línea a línea lo leyó con asombro. Consciente de la importancia de lo que tenía entre manos, como un tesoro, lo separó del resto y lo marcó tan solo con 2 palabras: sucesos sobrenaturales. Me llamó la atención porque tenía una carpeta en la que se había escrito con lápiz sucesos sobrenaturales. Lógicamente, al tener ya esa llamada al ojo, pues lo leí. Movida por la curiosidad, la archivera fue transcribiendo del paleográfico las primeras páginas. Sobrecogida por el contenido, avisa inmediatamente a las autoridades. Curiosamente me llamó y me dijo que, bueno, que había encontrado un documento que le parecía ciertamente curioso y, bueno, me tradujo lo que ella había encontrado. En un principio el tema, pues claro, llamaba la atención. Para entonces, la noticia ya se había extendido por todos los rincones de Villafranca. La emisora municipal se hizo eco de la noticia y aquella tarde no se oyó hablar de otra cosa en las calles. Se corrió la noticia, unas con las compañeras de la agencia EFE, periódico y radio, me piden un corte de la entrevista con Pilar Casado y a partir de ahí se desencadena pues todo. Los personajes de aquel manuscrito y su historia poco a poco fueron volviendo a la vida, despertando de un letargo de más de 300 años. Un médico, un cura, un delegado de la Inquisición, una madre y su pequeña de apenas 4 meses. Aquella noche del 12 de septiembre de 1671, el salón de la casa solariega de don José Rivera y Padua, médico de Villafranca, estaba tenuemente iluminado por un gran cirio. La pequeña Antonia dormitaba tranquila en brazos de su madre María. De pronto, la niña comenzó a agitarse. Su rostro enrojeció súbitamente a la vez que alzaba la cabeza. Con voz de ultratumba, profunda, ronca, el bebé comenzó a hablar en perfecto latín. La madre se asustó y el médico salió fuera de casa a buscar personas que fueran también testigos de lo que él acababa de ver. La niña ya no volvió a hablar más en latín, ni hizo nada más, salvo moverse, según dicen los testigos, y parece que sintió gran alegría o alborozo mientras hablaba. En pocos minutos, la casa se llenó de curiosos. Aquella especie de posesión cesó súbitamente. El bebé, quizá viéndose como centro de atención, sonreía inconsciente. Pero pocos minutos antes, su voz ronca y fuerte había retumbado en las entrañas de aquella casa, como si el mismísimo demonio se hubiera apoderado de aquel cuerpecito indefenso, para dar un extraño mensaje a los presentes. La gente que estaba allí y los que pudieron llegar a esa casa justo minutos después para ver al menos la reacción de la pequeña, aunque ya no estuviese hablando, pues certificaron en la época que efectivamente algo extraño le había ocurrido. Pero según el manuscrito, ¿qué palabras salieron de su boca y qué significaban? Dice unas palabras que pueden ser inconexas unas con otras. Exactamente dice domus, austriaco. Comteret caputum. Domus austriaca comteret caputum. Aquellas 5 palabras, según los especialistas, expresaban una peligrosa sentencia sobre la monarquía, como un vaticinio de lo que iba a ser España,
como una profecía vertida por una niña de 3 meses. La casa de Austria te vuelve loca la cabeza. Tu cabeza, tú. Mariana de Austria, reina regente y la más alta institución del imperio más importante del planeta, quería saber qué había ocurrido. Entonces desde Madrid envían una comunicación a las autoridades locales de Villafranca para que informen sobre estos hechos. Como un presagio de los males que se avecinaban sobre la monarquía hispánica, Antonio Batista, el bebé de 3 meses, expresó con una voz que no era la suya, algo que en Palacio se empezaba a sospechar. En efecto, la casa de Austria enloquecía. Carlos II contaba con 10 años y él sería el último de los Austrias. Los historiadores han especulado con la posibilidad de que estuviera loco. 3 años después, en 1674, sería coronado rey del imperio. Para entonces, el pueblo le conocía como el hechizado. De alguna forma, la profecía de aquella niña se había cumplido. Pero el estremecedor documento no acaba aquí. Al menos 10 años antes, según los testigos firmantes del manuscrito, estas mismas campanas del santuario de la Virgen de la Coronada doblaron solas en 1665. La misma noche en que comenzaron a tañer coincidió con el fallecimiento de Felipe IV, el padre de Carlos II el hechizado. Este otro documento colocado en el altar del templo atestigua por otra fuente que aquello ocurrió. Hoy en día, por ejemplo, estas campanas están electrificadas, se tocan desde la sacristía y se toca pues moviendo un dedo solamente, ¿no? En aquella época había que subir arriba al campanario y tañer las campanas. Y el milagro en sí cuenta que a cierta hora, no habitual, estando el santuario cerrado, sin nadie adentro, sonaron las campanas por sí solas. Pero ¿qué pasó con Antonio Batista y su madre? ¿Qué suerte corrieron sus vidas tras el extraño suceso? Todo indica que el temido Tribunal de la Inquisición debió tomar parte en el asunto. Aparece un alguacil mayor testificando en uno de los hechos, que aparece también como delegado del Santo Oficio. Tras el rastro de su destino, buceamos durante horas en el archivo municipal y allí encontramos que el libro de actas capitular del consistorio poseía una laguna precisamente en aquel año. En todo 1671 apenas hay anotaciones. Incluso parece que han sido arrancadas algunas páginas deliberadamente. Allí debía haber quedado el registro de la investigación y su posible desenlace. En los libros de defunción de la casa parroquial tampoco encontramos rastro de la madre 100 años en adelante, como si jamás hubiese existido. Tras la partida de las 2 mujeres, algunos aseguraron que fueron ingresadas en un convento de clausura en la población de Olivenza. Otros afirmaban que acabaron emparedadas o quemadas vivas. Y la mayoría, que se utilizaron medios precisos para aislarlas para siempre. Y en caso de que hubiesen sido ejecutadas por el Santo Oficio, es difícil que podamos encontrar datos de defunción de las personas buscadas. Es algo que ocurrió y que después se ocultó, cayó en el silencio posiblemente, en la oscuridad del archivo y en fin. Aquí, en el nuevo archivo municipal de Villafranca de los Barros, a buen recaudo, descansa este pequeño tesoro. Es lo único que queda de un prodigio que estremeció a toda la población, porque todo en torno a aquella madre y su hija se disolvió, como engullido por el agujero negro del tiempo, al que habían sido condenadas.